Incorporar un nuevo tema, perdón. Este tema se llama, un momento por acá ya. Tema se llama geomorfología y este tema va a ser muy fructífero para ustedes porque es un tema que relaciona la ingeniería civil con la geología directamente, entonces hay que entender los fenómenos que suceden sobre la superficie para los cuales moldean ese relieve y ese moldeamiento de ese relieve pues claramente va a afectar las obras civiles que se encuentran sobre esa superficie. Entonces, eh, la geomorfología, la descripción que hizo este señor Worcester en 1939, dice que es una descripción e interpretación de las características del relieve terrestre. Es lo que les decía, todas las condiciones que nosotros podamos ver que condicionen ese relieve, que condicionen esa topografía, pues a eso le podemos llamar geomorfología y esa geomorfología va a estar asociada a diferentes características, a diferentes rasgos. ¿Perdón? Si estamos en una fase erosiva, si estamos en una fase depositacional, va a estar definido por varios temas. Permítame un segundo que estoy leyendo un mensaje de uno de sus compañeros acá. Sí, muchachos, no hay forma de mover ese taller. Este corte se acaba cuando regresen ustedes de esa semana de receso. Entonces, sí o sí hay que salir de estas cosas. Entonces, eh, ¿cuál es la información que proporciona específicamente la geomorfología? Pues habla de las condiciones del drenaje. Recuerden que cuando hablamos de drenaje hablamos de, de toda esa escorrentía superficial que está sobre la superficie, es decir, quebradas, ríos, riachuelos, etcétera, caños. También va a hablar con respecto a la ingeniería civil, va a estar relacionada a los peligros de erosión. Si hay peligros de erosión, seguramente pueden haber peligros de derrumbamiento por saturación de suelos. Y por último, pues la presencia de materiales de construcción, que para ustedes va a ser muy importante también tener claro dónde se pueden extraer o dónde se pueden sacar esos materiales y cuáles son las condiciones de esos diferentes materiales para poderlos usar. Entonces, la geomorfología lo que hace es un estudio entre la geología y la geografía. ¿Sí? Esas posiciones geográficas pues van a estar condicionadas por diferentes factores. Si estamos en una posición geográfica como Colombia, por ejemplo, pues va a estar condicionada a esas condiciones climáticas ahora se me fue, de trópico, ¿de acuerdo? Y si tenemos un trópico, pues hay una erosión mucho más agresiva que si estuviéramos en una posición geográfica donde esté regida por estaciones. Entonces, esas particularidades pues van a generar mayores cambios en la geomorfología o menores cambios en esa geomorfología. ¿Listo? Preguntas. En esta imagen, ¿ustedes qué ven? ¿Qué ven de particular ahí? ¿Qué le podríamos extraer a esa imagen? Vamos, muchachos, necesito Situación participación. horizontal. Listo, muy bien. Estamos viendo una disposición de horizontal de diferentes capas. Como lo dice el compañero, vemos un montón de capas acá horizontalmente. ¿Qué más le puedes ver? Mucha erosión. Bueno, sobre todo ahí, nomás enfocados ahí, pero consejo, cuando ustedes se vayan a una obra, cuando ustedes vayan a trabajar, siempre traten de mirar primero el total, la generalidad, lo regional, y después enfóquense en lo específico. Lo específico es esta parte de la foto, pero también no se olviden mirar cuáles son los detalles allá atrás. Pero para este punto, como le dice el compañero, pues tengo una erosión y esa erosión está también enfocada. No puedo decir que en todo lado está erosión, porque si miro acá abajo, pues ya no veo la misma erosión que hay acá. Y si miro acá arriba, ¿cierto? Ya no veo la misma erosión de ahí. Entonces, ¿a qué está asociada esa erosión? A la cumbre. A- 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 con respecto a la foto, ¿a qué característica puede estar asociada esta erosión? ¿Por qué acá sí y por qué donde les acaba de mostrar no? Que se volvió valle, ¿será? No, General. ya que dijiste esto acá, entonces Ujú. enfoquémonos acá y después ya miramos para allá afuera, ¿listo? Pero acá les digo, bueno, si yo miro para este cuerpo que tengo acá en la parte de abajo, no veo la misma erosión, ni aquí veo la misma erosión. ¿Por qué? ¿Qué determina que en un lado tenga más erosión que en otro?
por la vegetación, profe. Exactamente, entonces la vegetación lo que me está haciendo es evitándome algo que va a ser muy importante y que nos vamos a memorizar de ahora en adelante, que se llama la meteorización. Y la meteorización es exponer las rocas al sol, al agua, al viento, a los animales, a nosotros durante las 24 horas, los 365 días del año. ¿De acuerdo? Esto de tanto recibir todo eso, pues se va a debilitar, y si se debilita se generan pedazos más pequeños, es decir, clastos o sedimentos pequeños, y a medida que se van generando esos clastos o sedimentos, pues se va erodando, y entre más rápido eso, pues más rápido vamos a limpiar todo eso. En cambio, si tenemos vegetación, pues medianamente la vegetación lo que nos va a hacer es cubrirnos e impedir que esto quede expuesto a todos esos factores que les acabo de mencionar. Pero ¿por qué creen ustedes que aquí sí hay vegetación y acá, pero acá no? ¿A qué va a estar condicionada esa vegetación? Aún no se ¿Tipo ve de agua. suelo? ¿Caudales subieron por ahí? No. Bajaron. ¿Qué dijo la compañera? El tipo de suelo. Claro, pero acuérdate que cuando estamos en geología no hablamos de suelos. Para hablar de suelos hablamos con un ingeniero de suelos. Bien. Hablamos de rocas, ¿listo? Entonces esto va a estar sujeto al material, a la roca que esté ahí previamente depositada. Entonces, como le dice la compañera, van a haber rocas que van a tener más espacios para que las raíces de estas vegetaciones, de esta vegetación se pueda filtrar y pueda crecer, y aparte de eso pueda almacenar agua en temporadas de sequía. Y van a haber otras rocas que no van a tener el mismo espacio poroso, ese espacio hueco adentro, para que esa vegetación se pueda alojar ahí. Entonces, la vegetación va a estar condicionada al tipo de roca. ¿Listo? ¿Por qué no podemos hablar de suelo? Porque el suelo, como lo vamos a ver casi en las últimas unidades, el suelo es la primera representación de estos relictos de roca que se empiezan a erodar. Es decir, esto era una montaña, pero esto se empezó a erodar porque hubo mucha meteorización, se debilitó, se generaron clastos más pequeños, sedimentos, detritos, lo que quieran, los depositamos, pero de tirar este material que estaba acá arriba, tirarlo acá abajo, eso no quiere decir que generamos una roca. Es solo que estamos generando un suelo. En ese caso sí habría un suelo. ¿Y cómo haríamos entonces para convertir ese suelo en roca? Pues a partir de ahí tienen que haber otros fenómenos adicionales, que corresponde, por ejemplo, a la compactación de ese suelo. A todos esos detritos que tiramos ahí abajo los tenemos que compactar, y una vez que los compactamos se sedimentan se cementan, ¿de acuerdo? Y una vez se cementan y se consolidan como una roca, entonces en ese caso ya podríamos hablar de una roca, de un sedimento rocoso. Pero un suelo sería como el primer paso para hacer una roca. Y las rocas que están depositadas y que tienen sus diferentes mineralogías, su clasificación mineralógica por grupos, sus estructuras, sus texturas, bien sean sedimentarias, ígneas o metamórficas, pues van a ser siempre rocas hasta que no las meteorice y las erode. ¿Listo? ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Una cosa son rocas, otra cosa son suelos. Y ya dijimos cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, por favor, eso de dependiendo del suelo, no más hablar de suelos. Si vamos a hablar de suelos, entonces a partir de ahora se habla con un ingeniero de suelos que te determine con respecto al suelo donde estás localmente, pero no de las rocas. Ahora, Mauricio, usted me había dicho, bueno, y ahí hay un valle. ¿Dónde ve usted el valle? En la parte inferior, Ujú. de la parte de atrásito de la montaña que se erosiona. Entonces, acá Sí, señor. Mauricio Ujú. dice, bueno, acá hay un huecazo y eso es un valle. Quiere decir que si hay un valle por acá, por la mitad pasa un río más o menos en esta dirección. ¿Listo? Pero ¿qué quiere decir ese valle? Que antes de que existiera ese valle, todo esto era una montaña consolidada. Es decir, que esto que yo estoy viendo allá al frente es esto mismo que estoy viendo acá, que esto de acá abajo es lo mismo que yo estoy viendo acá. ¿Por qué? Pues por los principios que habíamos visto de datación relativa, que es horizontalidad, superposición y continuidad lateral. Todo esto debería conectar con esto, y esto debería conectar con esto, y este de acá también debería ser este, y este y este. Pero si vamos y miramos a la escala de la foto, esto puede estar distanciado de este punto a ese punto
2 kilómetros, 3, 5 kilómetros entre esto y esto, y perdimos toda esa información que hay entre eso. ¿Por qué lo perdimos? ¿Cómo fue que dijimos que llamábamos a este fenómeno de cuando perdíamos esa continuidad lateral? Mauricio, ¿qué es lo que hace el río? ¿Qué es lo que hace el río? Erosiona y se va llevando todas Exacto. las... Entonces, el fenómeno se llama erodar, los erosión. Eso lo que erodar. está haciendo el río es erodando. Y Ok. entonces, si ese río eroda, quiere decir que esto antes era una única montaña, pero ha pasado muchos millones de años en los cuales ese río no ha hecho más que erodar, 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 y limpiar y limpiar y limpiar estas montañas para verlo como lo estamos viendo hoy. Y todo ese fenómeno de erosión, levantamiento, meteorización, a todo eso le llamamos geomorfología. ¿Por qué? Porque le está cambiando la geometría a esos paisajes, a esos relieves. ¿Listo? Y entonces, que antes eso fuera una montaña, ahora estamos viendo acá un cerro, un valle, otro cerro, y no sabemos qué continúa por acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Ahora, hay una particularidad en esa foto, porque generalmente entonces la gente dice, bueno, acá abajo yo tengo sinclinal y allá abajo, arriba tengo anticlinal. Yo estoy viendo plegamiento acá en algún lado. No, están todas parejas. No, porque todas esas capas están horizontalmente, entonces Ujú. todo lo que se ha visto, todo lo que se ha moldeado o las geometrías que se ven para este paisaje, lo ha generado es la geomorfología, todos esos agentes erosivos y la meteorización, y no a causa de esfuerzos ni de compresión ni O de sea, la extensión. geomorfología es lo contrario a la de causa de esfuerzos por... No, no, porque la geomorfología puede estar acompañada por la geología Ok, estructural. Es decir, ok, yo ok. puedo, para levantar esta montaña, Ujú. una falla y levantar todo esto y plegarlo todo. Y después Listo, de que listo. lo tengo plegado, entonces empiezo a meteorizar y a erodar, ¿sí? Listo. Pero No, en pensé este que de caso no pronto lo era estamos, como opuesto. claro, pero en este caso no lo estamos viendo. En este caso estamos viendo que todo está horizontal, todo está parejito, todo está tranquilo. ¿Listo? Entonces, algunas veces se complementan, otras veces no. ¿Listo, Mauricio? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, esto lo vamos a ver rápido, porque no nos interesa esta parte histórica, el que le interese lo busca por Google, pero el primero que habló de esto, la geomorfología, este señor Heródoto en el año 455 a.C., donde reconoció la importancia de los incrementos anuales del limo y arcilla depositados por el río Nilo. ¿Qué quiere decir eso? El man estaba bien aburrido y se sentó ahí al lado del río y veía que unos días había más depósitos de limo y arcillas y otro día había menos depósitos de limo y arcilla. ¿A qué estaba sujeto esos depósitos del río? ¿Qué creen ustedes? Al afluente del río, la Claro, creciente del río. a la cantidad de agua que tenga y a la cantidad de energía. Si tiene más energía, va a tener más o menos depósitos. Menos. Si el cauce, la energía es mayor, va a tener más depósitos. Si el cauce tiene menor energía y menor agua, pues va a tener menos depósitos, porque el río no va a tener la capacidad de transportar ese material. ¿Listo? Más adelante vamos a ver, en la sesión de drenajes, vamos a ver que dependiendo del perfil donde estemos, porque hay una parte que se llama un perfil erosivo, donde el río solo eroda, 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 y hay otro perfil que se llama el perfil depositacional, que que el río ya va perdiendo energía y solo deposita, deposita, deposita. ¿Listo? Entonces, este señor seguramente estaba en el perfil depositacional, donde veía que ese río Nilo unos días venía con más fuerza y depositaba más cosas y otros días venía con menos fuerza y depositaba menos cosas. Si tengo más agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a Va a pasar traer más elementos. qué va a pasar con respecto al nivel del mar? Si tengo más agua en los ríos. Sube, ¿Cómo? sube, aunque Claro, si tengo más no se agua en los nota. ríos, entonces el nivel del mar va a ascender
Y si tengo menos cantidad de agua en los ríos, pues el nivel del agua va a descender. ¿Listo? Entonces, ahí empiezan ustedes a entender por qué el principio este de uniformismo empieza a tener todo empieza a estar enlazado y todo empieza a estar conectado. Entonces, si una cosa cambia, eso va a afectar a otras. Y eso pasa con respecto a esto del nivel del mar y el cambio del cauce de los drenajes. Después, este señor Estrabón en el año 30 después de Cristo reconoció la importancia del aluvión fluvial. Y cuando hablamos del aluvión fluvial, cuando hablamos de un aluvión, quiere decir de los depósitos de cualquier río. ¿Listo? Un río en su perfil, en una parte va erodando, pero también es muy probable que al mismo tiempo pueda estar depositando. Y seguramente al final de su perfil o de su cauce, pues puede estar en su mayoría depositando. Pero cuando se depositan esos sedimentos, pasa por la etapa del suelo, después se consolidan mediante la compactación y la cementación, entonces van a constituir un aluvión fluvial. Esos aluviones en Colombia, por ejemplo, tienen gran relevancia y sobre todo para las zonas en poblaciones cercanas a la cordillera occidental. La cordillera occidental se destaca por ser una roca enriquecida en minerales metálicos, es decir, que pueden tener depósitos de cobre, platino, oro, plata, etc. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando la lluvia o las quebradas empiezan a limpiar todas esas rocas de la cordillera oriental, pues al mismo tiempo en su cauce van llevando todos esos minerales metálicos, van llevando todos esos depósitos de oro, de plata, de cobre, etcétera. Tarde o temprano esos ríos pierden su energía y empiezan a depositar todos esos materiales, todos esos minerales metálicos y empiezan a consolidar todos esos aluviones o todos esos depósitos de aluvión. ¿Listo? Y eso se generó hace miles de millones de años y se consolidaron estos aluviones como rocas, como rocas sedimentarias enriquecidas en minerales metálicos. Pero como no hay ley en el país, pues no muchísimas personas, los dueños realmente de esos lugares desconocidos o esos parajes desconocidos que muy pocos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, en el Chocó, bien metidos en el Chocó, en el Tapón del Darién, en el Guaviare, en Baupés, etcétera. En esos parajes generalmente están controlados por grupos paramilitares, los cuales explotan estos depósitos aluviones. ¿Y cómo los explotan? No los explotan de la manera adecuada porque no van y le dicen al gobierno, mire, yo quiero tener un título minero donde quiero trabajar esto y cumplir con las normas ambientales. No, nada de eso, no hacen nada de eso. No le preguntan a nadie, no les importa nada. Se compran 2, 3, 5, 10 retroexcavadoras y lo que hacen es destruir todos esos depósitos de aluvión y sacan todo el material, lo meten en un tamiz, lo limpian, lo filtran y finalmente sacan el oro que le importa y todo el desecho lo dejan tirado. Pero lo grave de esto es la alteración ambiental que están causando para todos esos drenajes. Más adelante vamos a ver que esos drenajes tienden a recuperar sus cursos, a recuperar sus caminos, pero eso tarda millones de años. Y entonces el impacto ambiental que se le está creando a eso es enorme, porque aparte es un montón de vegetación, primero que todo vive de esos drenajes. Y la vegetación, si no hay vegetación, muchos animales herbívoros tampoco pueden vivir. Y si esos animales herbívoros, muchos carnívoros tampoco lo pueden vivir. Entonces, en definitiva, estamos haciendo una alteración completa al ecosistema y a la cadena alimenticia de todos los seres humanos, de todos los seres vivos que viven en esos lugares. Listo. Por último, este señor James Hutton en el año 1756 es considerado como el padre de la geomorfología moderna porque empieza a hablar de unos ciclos geomorfológicos que ya vamos a ver ahora en adelante. Entonces, este señor Davis en 1926 retoma la idea de este señor Hutton y entonces genera una cosa que se llama los ciclos geomorfológicos y los ciclos geomorfológicos los vamos a ver, veámoslos de una vez. Los ciclos geomorfológicos van a estar caracterizados por la siguiente cuestión, por 4 grandes ciclos. El juventud de primera generación, y lo que habla la juventud de primera generación es que vamos a tener unos relieves
unos relieves abruptos de este estilo, donde vamos a ver vértices, donde vamos a ver formas triangulares con vértices, unos cambios bien abruptos de altitud entre uno y otro, unos valles bien profundos con formas en V. Entonces esto va a ser un relieve típico de juventud de primera generación. Después pasamos, después de que entonces los ríos y el viento y la meteorización y todo eso empieza a afectar a este paisaje para empezarlo a moldear y a cambiar su geometría, entonces pasamos a un ciclo de juventud de segunda generación, donde vamos a ver algo más parecido a este estilo. Miren que las cosas, en lugar de ser puntudas y valles en tipo en B, esto se empieza como a suavizar, se empieza a redondear, entonces ya vamos a ver unas cosas más redondeadas, los valles ya no van a ser en B sino en U, se van a ampliar esos valles y las diferencias topográficas entre unos lugares y los otros van a cambiar abruptamente. ¿Listo? Este es el de Profe, segunda generación. Juventud de segunda generación. Sí, señor. el volumen cambia ahí con el tiempo. ¿Cómo así? ¿El volumen de qué? El volumen, hablo de la cantidad de material que hay, digamos, Claro, en la claro, imagen porque, anterior. por ejemplo, piensa en este pico. Ujú, Este pico antes sí, no era así, sino que eso, ajá. este pico tenía 2000 Ah, metros perfecto, más. perfecto. Sí, Ujú. esto tenía 1000, 2000 metros más. Entonces, el principio de la geomorfología es esa. El principio de la geomorfología es sacar de los puntos altos para meter en los bajos y van compensando todo y lo van dejando totalmente plano. ¿Listo? Eso es la función de la geomorfología, de tener cosas bien abruptas, irlo erodando, meteorizando, erodando y transportando para depositarlo en lugares más bajos y así va suavizando la topografía. ¿Listo? Entonces vamos a este, que acá tenemos, este sería uno de juventud de primera generación, donde vemos esos cambios abruptos y sobre todo, acá lo más importante para poderlo reconocer son esas geometrías, estas vainas así vienen en pico, los valles vienen en B, entonces acá podemos reconocer bien un ciclo de juventud de primera generación. Caso contrario, un juventud de segunda generación, no vean que ya empieza esto a suavizarse, los valles ya empiezan a ser más en U, ya no es tanta diferencia de altitud o de la topografía, ya más bien empieza a estar más plano. Y pasamos a uno de madurez, donde la madurez, pues miren cómo termina esto, de ser así, pasó a ser así y ahora está en esta etapa donde ya se ven varios lugares bien planos, de todas maneras quedan algunos relictos del drenaje con algunos cambios topográficos, pero ya es más plano que, que, que como lo teníamos al principio con la juventud de primera generación. ¿Listo? Y por último, el último de los ciclos se va a llamar el de senilidad o senectud, donde ya vamos a ver una extensa llanura, donde solo hay un posible único drenaje que va a estar alimentado por tributarios, pero con escasa energía, y entonces se va a caracterizar porque estos drenajes empiezan a dar vueltas por todo lado, porque empiezan a buscar el camino más fácil para fluir, ya que no tienen energía. ¿Por qué no tienen energía? Pues no tienen topografía. Si no tienen topografía, pues estos no tienen manera de ganar energía para poder fluir. Entonces se puede reconocer sobre todo por las geometrías también de estos ríos y pues por lo plano de todo el paisaje. ¿Listo? ¿Se entendió esta vaina? Sí, profe. Sí, Una vez terminamos en este de senilidad, el ciclo vuelve y empieza con un levantamiento orogénico, es decir, se vuelve a consolidar una nueva montaña y de esa montaña vuelve y empieza el ciclo con la primera etapa de la juventud de primera generación, segunda generación, juventud de segunda generación, madurez y senilidad. ¿Listo? Pero pues para que todos esos ciclos transcurran, pues tienen que pasar muchos millones de años. Por ejemplo, la cordillera oriental se levantó alrededor de hace 20 a 15 millones de años. Y si vamos y hacemos una caracterización geomorfológica de la cordillera oriental, podríamos decir que en muchos lugares todavía estamos en un ciclo de juventud de primera generación y en algunos otros estamos en un ciclo de juventud de segunda generación, pero estamos todavía en una etapa de juventud de la cordillera oriental. Y ya pasaron alrededor de 20 millones de años. La pregunta es, ¿cuántos millones de años tiene que pasar para que llegue al ciclo de senilidad y se pueda hacer un nuevo levantamiento?
pues tendríamos que entonces empezar a reconstruir la historia de las cordilleras que son más antiguas. La más antigua de todas es la cordillera occidental, que tiene alrededor de 130 millones de años. Hace 130 millones de años la cordillera está levantada y sigue en todo ese proceso geomorfológico. Han pasado 130 millones de años en los cuales pasó de juventud de primera generación, pasó a un ciclo de juventud de segunda generación y está ahí, entre juventud de segunda generación y madurez. La pregunta es cuántos millones de años tienen que pasar más para que llegue a la senilidad. ¿Listo? Entonces, a esos ciclos, por lo menos, si ya vamos en 130 millones de años para la cordillera occidental, seguramente estamos casi un poco más de la mitad, en un 60% del ciclo geomorfológico, es decir, que podrían estar faltando alrededor de otros 80, 100 millones de años para llegar a completar ese ciclo geomorfológico. Y si se lo sumamos a los 130 que ya tiene edad, entonces pueden ser 210, 230 millones de años para completar un ciclo geomorfológico. ¿Listo? Eso Profe, con... una pregunta. ¿La velocidad del ciclo dependería del tipo de mineral que se encuentre en la montaña? O bueno, en el espacio Claro, que se esa construye. pregunta es muy buena, pero recuerda por dónde empezamos la definición de geomorfología. ¿Era la relación entre qué y qué? ¿Alguien se acuerda? La geomorfología es la relación entre, Ambiente y rocas. no, entre la geología y la posición geográfica. Los lugares que nos encontramos en posiciones de trópico como Colombia tienen unos ciclos mucho más acelerados. ¿Por qué? Porque la exposición al clima es mucho más agreste, porque tenemos mayores temporadas de vientos, de lluvias, etcétera. Entonces, todos esos fenómenos meteorológicos van a generar que los procesos erosivos sean mayores. Pero ¿cómo podríamos acelerar esos procesos erosivos? Pues mediante deforestación, contaminación, extinción de especies. Entonces, seguramente un ciclo de esos geomorfológicos naturalmente podía durar 300, 400 millones de años. Y nosotros lo que estamos haciendo con nuestro impacto antrópico es acelerando todos esos procesos. Entonces, realmente no tenemos una estadística, no sabemos cuánto se pueda llegar, no, cuánto se pueda llegar a tardar, porque es que antiguamente para los ciclos geomorfológicos que se pueden reconocer geológicamente, pues no estábamos los seres humanos, no estaba esa mano antrópica para uno poder hacer una estadística. Ahora que estamos y solo hacemos cagadas, pues entonces la cosa, el número cambia. ¿Listo? ¿Sigue, compañeros? ¿Se respondió la pregunta? Sí, gracias, profe. Entonces, volvamos a esta parte de la presentación, donde tenemos que hablar ahora sí de la relación que preguntaba Mauricio de la geomorfología con la geología estructural. Y recuerden que cuando hablamos de geología estructural vamos a hablar de todos esos fenómenos desencadenados por los diferentes tipos de esfuerzos a los que sometamos estas rocas. ¿Listo? Habíamos hablado de cuáles esfuerzos, muchachos. ¿Quién se acuerda de qué tipos de esfuerzos habíamos hablado? Hagamos por acá una tablita. Compresivos, Exacto. Compresivos. extensivos. Compresivos y extensivos. Ujú. Por ahora habíamos hablado de eso, ¿cierto? La primera consecuencia del compresivo, yo empiezo a comprimir algo que voy a tener. ¿Con qué me voy a encontrar? Plegamiento. Con pliegues. ¿Y cómo dijimos que se podían llamar esos pliegues? Hay dos tipos de pliegues. ¿Cómo se pueden llamar esos dos tipos de pliegues? Anticlinal y sinclinal. Exacto, y eso lo vimos en la clase pasada. Anticlinal y sinclinal. ¿Listo? Esos son los dos tipos de pliegues que vimos. Si seguimos sometiendo esas rocas a más esfuerzo compresivo, ¿qué es lo que vamos a generar? Un cuarto. Fracturas. ¿Y cómo se llaman esas fracturas para los esfuerzos compresivos? Normales. No, Mm, fallas Inverso. inversas Ah, para los inversas, comprensivos. inversas. En los extensivos empezamos a extender. ¿Cuál va a ser la primera consecuencia de la extensión? Adelgazamiento. Señor. Adelgazamiento. Sí, señor, adelgazamiento de secuencias. Adelgazamiento. Listo. Y si seguimos extendiendo, ¿qué vamos a generar? Normales. Fallas normales, ahora sí. ¿Listo?
Hoy vamos a incorporar un nuevo esfuerzo que se va a llamar el esfuerzo de cizalla, que también se puede llamar transcurrente. Listo. Y ahí, dejémoslo ahí. Porque yo le ponía otro nombre, pero no, eso tiene otras implicaciones. Cizalla transcurrente. ¿Qué va a pasar cuando sometemos una roca a un esfuerzo de cizalla? A ver si tengo por acá un monacho de eso. No, acá no tengo monachos para esfuerzos de cizalla. Pero ya lo dibujamos. Entonces, la primera consecuencia que vamos a tener en esas rocas cuando las sometemos a esfuerzos de cizallas es una extensión longitudinal. ¿Listo? Ya vamos a ver qué significa eso ahora. Y si seguimos sometiendo el esfuerzo, pues lo vamos a romper y las fallas que se van a generar por los esfuerzos de cizalla se van a llamar fallas de rombo. ¿Listo? Entonces ya tenemos tres tipos de fallas. Fallas inversas, fallas normales y fallas de rombo. Ya vamos a hacer un monacho acá de cada uno. Entonces, arranquemos con el compresivo. Arranquemos acá. Arranquemos con nuestro dibujo de siempre, nuestras rayitas horizontalidad. Entonces, horizontal, control C, control V, tenemos nuestro paquete horizontal. Y este paquete horizontal, si lo sometemos entonces a esfuerzos compresivos, el primer resultado que podemos tener es una cosa de este estilo que se llama un anticlinal, que en últimas es un pliegue, o podemos tener otra de este otro estilo. Podemos tener otras de este estilo que se va a llamar un sinclinal, que también es un pliegue. ¿Listo? Pero si continuamos sometiendo estas rocas a un esfuerzo compresivo, entonces vamos a generar una falla que habíamos dicho que se llama fallas de inversas, donde una se va a montar encima de la otra. En este caso, la secuencia de la izquierda se está montando sobre la secuencia de la derecha. ¿Listo? Acá tenemos una falla inversa. ¿Qué pasa para los esfuerzos extensivos? Lo mismo, tenemos nuestro horizontal y en lugar de verlo, la primera consecuencia al extender va a ser que vamos a ver un adelgazamiento de la secuencia. ¿Listo? Ahí, donde va a tender a adelgazarse más hacia el centro y hacia los lados va a guardar su espesor del principio. ¿Listo? Y si seguimos sometiendo esa roca a esfuerzos extensivos, lo que vamos a hacer es generar una falla normal, donde con el mismo plano de falla que generamos la inversa, lo que estamos viendo es que uno de los bloques se cae con respecto al otro. ¿Listo? Ya terminamos de pintar esta falla. Lo que estamos viendo es que el bloque de la izquierda se está cayendo con respecto al de la derecha. Listo. Nuestra falla normal. ¿Qué pasa para el esfuerzo de cizalla? La principal diferencia entre este de cizalla con estos dos es que estos dos siempre los vemos en vista de perfil, ¿de acuerdo? Para ver los esfuerzos compresivos o extensivos tenemos que hacer una vista de perfil. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una vista de planta. ¿Qué es una vista de planta? Que desde arriba estamos tomando una fotografía o estamos haciendo la vista de esa particularidad, ¿de acuerdo? ¿Se entiende la diferencia entre vista de planta y vista de perfil? ¿O hay alguien que no la tiene claro? Profe, está claro. Entonces, en este caso, estamos pensando que esto es un mapa donde tenemos una vista de planta y lo que vamos a reconocer en esa vista de planta es que si empezamos los esfuerzos, ¿cómo van a venir en esta vista de planta? Entonces, uno va a empujar para allá
y el otro va a empujar para el otro lado, ¿listo? Es decir, hacia allá. Esto va a ser un esfuerzo de cizalla. Este hacia aquí, este hacia allá. ¿Qué va a generar esto, muchachos? ¿Qué se imaginan que va a ser la primera consecuencia cuando yo someto este terreno, esta área a estos esfuerzos? Antes de que se rompa. Como una deformación. Exacto, vamos a tener más bien, es como este estilo de cosas, ¿listo? Vamos a tener una deformación que esto en lugar de quedar rectangular, ahora lo vamos a ver deformado. Entonces a esto es lo que le llamamos, oh, sí, me gusta más el término que acabaste de decir, una deformación longitudinal, ¿listo? Porque lo otro se puede prestar para confusiones con lo extensivo. Entonces, claro, si esto lo empujamos hacia allá, pues esto va a venir hacia acá abajo, y esto lo empujamos hacia arriba, pues eso va a irse hacia arriba, y finalmente lo que vamos a ver en vista de planta es un esquema de este estilo, donde vemos que hay un desplazamiento. ¿Listo? ¿Se entiende lo de la deformación longitudinal? Sí, señor. Y Vale. queda así como el cosito azul, o sea, Sí, ¿se quedaría vería así. De tenerlo así cuadradito, que no tenía deformación ninguna, lo sometemos a este esfuerzo que empieza a empujar para allá y este empieza a empujar para acá y va a generar algo de este estilo. ¿Listo? Una deformación longitudinal. Esto en vista de planta, recuerda. Ahora, continuamos en vista de planta. Si continuamos sometiendo esto a esfuerzos, ¿qué va a pasar? ahora una falla? Lo mismo, De lo madera, vamos ¿no? a romper y vamos a generar una falla de rumbo como lo pusimos ahí, ¿listo? ¿Y cómo va a ser la falla de rumbo? Según esos esfuerzos que estamos viendo, que este bloque que está acá más abajo, va a quedar desplazado con respecto a este bloque, ¿listo? Y ahí tenemos la falla. ¿Se entiende lo de la falla? Pintémosle otro color. Y ahí, de todas maneras, estamos respetando. ¿Estamos respetando qué? Estamos respetando nuestros esfuerzos, ¿vale? Donde veíamos que este empujaba hacia allá y este empujaba hacia acá. Ahora, pregunta, muchachos. Hagan de cuenta que nos fuimos a campo. Nosotros vinimos acá, somos ese circulito, somos representados por ese circulito, nos fuimos a campo. Y miramos esta falla de frente, es decir, hacia allá. Si estamos mirando esta falla en vista de perfil, nosotros acá parados mirando hacia allá, ¿hacia dónde se movió esa falla? Hacia la izquierda, ¿no? Exactamente, muy bien, compañero. Si nosotros estamos mirando, estamos parados acá y miramos hacia dónde se movió ese cuadrado, se movió a ese rectángulo, perdón, se movió hacia la izquierda. Hagamos el ejercicio del otro lado de la falla. Nos venimos, nos paramos acá y miramos este bloque de allá. ¿Hacia dónde se movió ese bloque? Izquierda. Otra vez hacia la izquierda. Entonces, cuando la falla de rumbo se mueve hacia la izquierda, se va a llamar sinestral. ¿Listo? Cuando la falla de rumbo se mueve hacia la izquierda, se va a llamar sinestral. Cuando la falla de rumbo se mueve hacia la derecha, se va a llamar dextral. ¿Listo? ¿Se entiende cómo reconocer si hacia la izquierda o hacia la derecha? Tengo que mirar hacia la línea de corte. ¿Cómo? Que debo mirar hacia la línea de corte para saber hacia Claro, dónde nosotros está. nos paramos a uno de los lados de la falla, o a este, o a este. Miramos hacia el otro lado, al frente de la falla, al otro lado de la falla, y vamos a ver que este se movió hacia la izquierda. Ahora nos paramos al otro lado y vemos que con respecto a esta línea de falla, este se movió hacia la izquierda. En este caso Ok. tenemos un sinestral, ¿listo? Pero para que quede claro, representemos un dextral. Entonces, un dextral, control Z, control Z, control C, control V. Listo.
Entonces, un dextral, pintemos un dextral. ¿Cómo sería un dextral? Entonces, ponemos nuestra falla, ponemos nuestro cuadrado, y entonces hagamos lo mismo. Traemos nuestro grupito de campo que nos representa a nosotros, y entonces venimos y nos paramos a este lado de la falla. Control Z, Control C, Control V, eso. Venimos y nos paramos a este lado de la falla. ¿Hacia dónde se movió este de acá? Con respecto a nosotros. Hacia la derecha. Hacia A la la derecha. derecha. Y ahora nos vamos al otro lado de la falla y miramos el bloque de enfrente, es decir, este hacia dónde se movió con respecto a este bloque. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Es decir, que en este caso tenemos un ejemplo de dextral y en este caso tenemos un ejemplo de sinestral. Listo, copiamos acá. Copiamos acá nuestras flechitas. Ahí está. Listo. Dextral y sinestral. ¿Vale? Entonces, volviendo a nuestra diapositiva, nos dicen que las estructuras geológicas pueden ser tres. ¿Listo? La primera de ellas van a ser pliegues, que estos pliegues van a estar caracterizados en su mayoría, y por ahora lo vamos a dejar así para este curso de geología básico, va a estar condicionado por esfuerzos compresivos. También se puede generar por otro tipo de esfuerzos, pero en condiciones muy específicas. Pero para no embolatarlos a ustedes, para no hacerlos equivocar, por ahora lo vamos a dejar por esfuerzos compresivos. ¿Y qué tipo de pliegues dijimos? Entonces que existen dos tipos de pliegues por esfuerzos compresivos que van a ser anticlinales y sinclinales. También podemos conocer dentro de las estructuras geológicas lo que llamamos fallas. Entonces ya vimos que tenemos tres tipos de fallas. Tenemos fallas inversas, fallas normales y fallas de rombo. Y lo que nos está diciendo esas fallas es que hay una fractura en esos paquetes de roca, pero no solo adicional a la fractura tenemos un desplazamiento de los estratos, ¿cierto? Cuando hablamos un desplazamiento es con respecto a la vertical, que este está más arriba que este o que este está más abajo que este. Y así para todos estos desplazamientos. Lo mismo acá, tenemos un desplazamiento de una área, de un bloque total con respecto a otro. Entonces, lo que van a caracterizar estas estructuras es que para estas hay un desplazamiento de su posición original. Para los pliegues lo también, si vemos la posición original de esto era esta horizontalmente y ahora lo estamos viendo así, es decir, también hubo un desplazamiento con respecto a su posición original. Caso contrario de la tercera estructura que hasta el día de hoy no la hemos visto, pero la vamos a nombrar y la vamos a incorporar el día de hoy, que se llaman diaclasas. Y las diaclasas, lo que tienen su particularidad es que también son fracturas en las rocas, pero no muestran desplazamiento. ¿Listo? Y eso se puede generar. Si no tienen desplazamiento es porque no fueron sometidos a ningún tipo de esfuerzo, pero eso se puede generar, por ejemplo, por el tipo de litologías o por diferentes fenómenos antrópicos que nos estén afectando estas rocas para generar este tipo de fracturas que lo llamamos diaclasas. ¿Listo? Entonces acá lo que estamos viendo es que tenemos unas diaclasas que tienen dos direcciones preferenciales, una de arriba hacia abajo y otra de izquierda a derecha en términos generales. Tenemos dos direcciones de diaclasamiento y lo que lo que tenemos que resaltar acá más importante es que estas fracturas no tienen desplazamiento. Por favor, acuérdense de eso. Estas sí tienen desplazamiento, las fallas y los pliegues, que era lo que habíamos visto hasta hoy, sí tienen desplazamiento y las diaclasas, en cambio, no tienen desplazamiento. ¿Listo? Miremos un par de ejemplos. Esto, ¿qué tipo de falla es? Inverso, ¿Por qué inversa? porque se está subiendo por encima de la otra. Exacto, el bloque de la derecha se está subiendo sobre el bloque de la izquierda. ¿Listo? Entonces tenemos una falla inversa. ¿Cuántos pliegues tenemos ahí? Dos. ¿Uno? Uno. No, ninguno. Ah, sí. ¿Cuántos anticlinales tengo? Anticlinales, dos.
Ah, no. 1. 1. 1. 1. Bueno, rayemos acá la foto para que quede claro por qué todos esos. Entonces, miren, los anticlinales los vamos a pintar en rojo. Entonces, acá tengo un anticlinal, ¿cierto? Ahí termina mi anticlinal. Un anticlinal. Dos anticlinales. Otro arriba, ¿no? Y casi 3 anticlinales, ¿cierto? Ahora sinclinales. Un sinclinal 2. y 2 sinclinales. ¿Listo? ¿Sí se entendió por qué eso? 3 anticlinales y 2 sinclinales. En total, ¿cuántos pliegues? 4. Muchachos, pero es sumar Sí. nomás. 1, 2, 5 3, pliegues. 4, 5. Les presto dedos ahí para sumar, muchachos. ¿Listos? Entonces, 5 pliegues. 3 anticlinales, 2 inclinales. Acá vamos a hacer un alto y entonces vamos a empezar a incorporar lo que vamos a evaluar. Pilas con esto, que esto va a ser lo mismo que vamos a tomar en el examen final. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a generar esos cortes geológicos. ¿Cómo genero cortes geológicos? Entonces, mire, vamos a tomar la plancha que vimos la clase pasada, que no tenía cotas topográficas, no sé qué, listo, trabajemos con esto. Trabajemos con esta plancha a ver qué es lo que podemos ver. Y lo que estoy buscando acá es en algún lado que tengamos un dato de una cota para poder trabajar esto, ¿listo? Si alguien ve por ahí que yo no alcance a ver, pues me dice dónde ve una cota y trabajamos en ese segmento de ahí. A ver, no veo cotas por acá. A ver, por acá. Una sola. Con el grupo pasado sí vimos un par. No me acuerdo de los números. Profe, creo que vi uno ahí abajo. ¿Dónde acá? Estoy sacando los ojos acá, no veo ni miércoles. Sí, profe, ahí hay una en el 35, ¿no? 35 acá. No, hacia acá a la derecha, más a la derecha. Más a la- Arriba, hacia arribita. Ah, sí, sí, señora. Uy, fue pucha. No, ya me preocupa. Uy. Pues espero que yo no sea el único ciego porque ya me hace sentir viejo. Listos. ¿Qué ojos? Vale, entonces vamos a recortar ese pedazo. Listo. Vamos a trabajar con eso. Vamos a trabajar con eso. A ver, pienso un momento. No, muchachos. Ese no nos va a servir. Otro. Está muy complicado para hacer el primero. Está muy difícil para hacer el primero. No los quiero embolatar. Ahí en la parte inferior. Sí, ahí yo vi, Entre ahí el vi una, 36 pero y está entre el escondido. 20 hay una. Ah, ya, claro, mire, ahí yo vi una acá. Entre el 36 y el 20 hay una. Aquí a la derecha. 36. Ahí en el. Arribita. Ahí arriba a la derecha, Ah, profe, de su acá mouse. sí. Pero es que no, quiero evadir también esto gris. Ok. Otra vez se me confunden con eso, entonces por ahora no. Más adelante lo vamos a entender, pero por ahora no. Profe, ahí en toda la esquina donde está la coordenada Sí, lo vi. Pero, espera, tampoco se... déjame buscar un pedacito más fácil, la verdad. Quiero buscarles un pedazo más fácil y no que esta vaina sea para confusión. Miren, acá tengo un pedazo más fácil, ¿listo? Trabajemos con este de acá. Vamos a trabajar este pedazo de acá y ahí tengo una cota que está escondida. ¿La ven acá? Miren. Pues, vamos a trabajar con eso. Pero eso ya No, no profe, sé. pero pues. Pero ya tampoco. tranquilos, ya vamos a hacerle zoom y van a ver que se alcanza a diferenciar. Listo, tranquilos.
¿Listo? Momento. Primero, miremos qué cota es esa. Uy, no se ve. Venga, miramos acá. 3000, miren. ¿Listo? Para que no digan que Ok. los estoy engañando. 3000. ¿Sí o no? Sí, señor. 3000. Listo. En la cota 3000, ya sabemos que esas 3000, no necesitamos mirar más esto. Entonces, vamos a empezar. ¿A qué? ¿Qué fue lo que primero que dijimos? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Vamos, necesitamos hacer esto rápido, muchachos. Entonces, participación. Nada, ¿Un corte? nadie se La acuerda. línea de corte? corte. La línea de corte, pero antes de la línea de corte, ¿qué habíamos dicho que había que hacer? Revisar la dirección del plano. Exacto. Entonces, primero, posición geográfica. El norte está hacia arriba. Es decir, que la línea de corte, ¿en qué dirección está? ¿Este o este? No, exactamente no. Noroeste. Por ahí va, pero solo noroeste no. Y Sur, ay, este. y suroriente. Es suroccidente, noroccidente, suroriente o noroeste, sureste. Alguna de las dos nomenclaturas, pero no las dos mezcladas. ¿Listo? Ok. Copiar imagen, lo llevamos acá, control V. Control V, entonces ahora le damos acá formato de imagen. Y a formato de imagen venimos acá y le decimos transparencia de imagen y ya está. ¿Listo? Ahora acá generemos una vertical para generar un plano y determinar la dirección exacta de esta vaina. Ahí, listo. Está. Pongámosle más ancho a la línea para que la reconozcamos bien. La línea negra, más ancho. Listo. ¿Cuál es la dirección azimutal de esa línea? Ahora sí. $220. ¿200 qué? No, 296. Grados. 296. Sí, señor, Y 297 por ahí. 296. 197. Es 297 es ese. Y si ese es 297, ¿cuánto es la otra? 197 grados. Control C, control V. ¿Cuánto, muchachos? 117. 117. ¿Cómo hicimos? Le restamos 180 y nos da 117. Listo. Esa es la dirección de corte que tenemos. Vamos a subir esto un momento por acá para dejar espacio para empezar a hacer el corte. ¿Qué más necesitamos reconocer acá? La distancia Las del corte. cotas. La Para distancia. escalar. La distancia del corte. Entonces, acá ya lo que podemos hacer es, esto lo agrupamos, ¿sí? ¿Para qué? Para llevarlo a la horizontal. ¿Cómo sé que está bien horizontal? Entonces trazo otra línea, perdón, trazo otra línea para ver que esto me quede bien. ¿Listo? Ahí está horizontal, vale. Entonces borro esta vaina. Y entonces, ¿qué escala había dicho yo que trabaja el servicio geológico que tiene? ¿Con qué escala trabaja? ¿Alguien se acuerda? Unos 100.000. Unos 100.000, sí señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo la escala unos 100.000? 1 centímetro es igual a 1 kilómetro. Que un centímetro es igual a 1 kilómetro. ¿De acuerdo? No hay manera de mover esto.
Un momento, porque no quiero mover esta vaina. Un centímetro es igual a un kilómetro. Listo, esa es mi línea de corte. Y ahora sí vamos a mover esto con esto para dejarlo más centrado. Listo. Si un centímetro es un kilómetro, ahí me dice que tiene 18.42 centímetros. ¿Cuánto sería la distancia real de esta línea de corte? ¿Cuántos centímetros le dio? 18.42, decía ahí. Entonces serían 18.4 kilómetros, ¿listo? Porque tiene 18.4 centímetros. Ahí vamos. Sí, profe. Señor. Escala vertical. ¿Cada cuánto están separadas las curvas? ¿Qué había dicho yo? Que el servicio geológico usa. 0.5. ¿Cada cuánto están separadas las curvas de nivel? 1 centímetro. No, en la realidad, esos mapas topográficos, ¿cada cuánto están? 100 metros. Cada 100. Cada 100 metros. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso es que mediante un centímetro voy a representar esa distancia de cada 100. Listo, mediante un centímetro. Hagamos un último, después empezamos a copiar y a pegar. Y hagamos un último por si nos hacen falta. ¿Listos? Pues ahora lo que hago es, por ahora, borremos estos palitos. Y además, vamos a Profe, ¿cómo hizo para borrar solo los palitos? solo seleccionando con el mouse esa área. ¿Listo? Hice ¿qué? Hice así, mira, sin agarrar la línea de la izquierda. Entonces ahí eliminé los palitos. ¿Vale? Y acá lo que vamos a hacer es entonces agrupar esto para poderlo llevar hasta acá. Listo. Ya tengo mi escala vertical, ¿vale? Entonces ahora tenemos que empezar a nombrar cada una de esas curvas. Esto, el transportador, lo vamos a borrar por ahora para poder mirar bien cómo van esas curvas. Y acá empieza lo bonito. Si esta es 3000, esta es 3000. Entonces acá lo que vamos a hacer es, en un principio, para no perdernos y tener que ir y volver, entonces esta es 3000, esta 3000 pasa por aquí y entonces lo vamos a representar de una vez, ¿vale? Para tener esa de referencia que sabemos que esa siempre va a ser 3000. Entonces, 3000 pasa por ahí, bajemos a 3000. ¿Listo? Donde caiga ahora vamos a mirar dónde es. Si esa es 3000, ¿cuánto es esta? 2.900. ¿Seguros? Vamos a más detalle. Miren, 3000 viene por acá y hacia acá. Si esta es 3000, ¿cuál es esta? 3.000 también. 3000 también es esa. Control C, control B, y entonces también sé que esta es 3000. Y si esa es 3000, ¿cuál es esta? 3.000 también. 3000 también, porque miren que da la vuelta por acá y entonces también es 3000. ¿Listo? Entonces ahí tengo las de 3000. Borremos esta línea porque no me mete ruido. Listo. Si esta es 3000, ¿cuánto es esta? 2.900. 3100, profe.
Sí, señora, 3100, porque vemos que los ríos están bajando hacia acá y los ríos están bajando hacia acá. La parte más baja sería esta. A partir de acá subo, y a partir de acá subo. No sabemos hasta dónde, pero ahí estamos subiendo. ¿Listo? Entonces, esa sería 3100. 3100 la vamos a poner de naranja 3100. Y si esa es 3100, pues la de este lado también va a ser 3100. 3100 con naranja. Vale. Miren que esta 3100 viene por acá y por acá. Si esta entonces, ¿cuál sería? Esta de acá. 1200. 3200. 3200, dejémosla en rojo. Y rojo. Y si esa es 3200, pues entonces sigamos que lo que está haciendo la curva 3200 viene por acá, sigue por acá, sigue por allá y se pierde esa de 3200. No sabemos por dónde más agarro. Mire. Viene por acá y por acá dio la vuelta y no se va para el carajo. No sabemos. ¿Listo? Pero seguramente 3200 debe ser esta de acá, que vamos en orden. ¿Listo? 3200. Si esta es 3200, ¿cuál será esta? Esa vuelve y baja. Pues Porque seguramente, río abajo. claro, seguramente tiene que bajar porque estamos viendo que a partir de ahí empiezan a salir otros Ajá. ríos. Entonces, si esa era 3200, pues esa va a ser 3100. ¿Mm? Y esa 3100 la vamos a atravesar acá varias veces. Una acá, otra por acá. Profe, ¿Listo? una pregunta. O sea, uno supone que simplemente es la menor, la que sigue hacia abajo. No, no supone. Es que si estás viendo los drenajes, pues es Ajá. así. O si no, el río no puede subir. Por eso. Pregunta, la pregunta le hice mal. ¿Puede ser 2600 esa? Y no, ¿cómo puedes explicar todo este salto entre esto y esto? Ah, ok. Sí, sí, sí. Listo. Si vas de 100 en 100 y vas Ajá. bajando o subiendo de 100 en 100. Y Sí, si es que esas como la otra 3000, cota se perdió por allá abajo, de pronto se pudieron claro, perder. pero mira, pero es que los otros ríos me están sirviendo También también. Por están ejemplo, acá, cerca. si yo diga que este es 3100 y tengo Ajá, un río entre esta y esta, pues yo ya sé que esta no puede ser esta misma. ajá. Entre esta y esta ya empezó a bajar, entonces esta es 3000. ¿Listo? Correcto, ya, ya, ya. Listo. Y si esta es 3000, pues entonces después miro, mire, por acá va esta, por acá, entonces esa es 2900. ¿Listo? La 2900 la voy a dejar marcada de este lado con negro y después miramos si volvemos aquí. Por ahora, sigamos por el otro lado otra vez. Acá vamos 2900. Ahora acá, que habíamos dicho, si estos ríos, miren, acá tengo ríos, siguen, la naciente está más acá, quiere decir que acá voy a tener ríos más altos. Si este era 3000, 3100, 3200, voy a tener acá una de 3300. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, señor. Sí, profe. O alguien está perdido, muchachos. Es el momento de hablar, o si no. Entonces empecemos a organizar estas curvas. Aparentemente tengo curvas por allá como de 2600. Vamos a dejar esto como si arrancara en 2300. Listo, 2300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 3000. Esta va a ser mi 3000. Y si esa es 3000, 100, 200, 300, 400. Terminamos en 3500. ¿Listo? ¿Cuánto fue que dije que era esa? 3000, 3100, 3200, 3300. Dejemos esto en 400 porque quiero darle más profundidad para que podamos entenderlo más abajo. Esto va a ser 3000 y la de abajo va a ser 2200. ¿Listo? Ahí están las curvas que tengo en general.
las que vamos a empezar a representar. Si dije que estos azules eran 3000, entonces lo voy a dejar acá en 3000. ¿Qué pasó? Azul? 3000, 3000 y 3000. Listo, ahí están las 3000. Después dijimos que las naranjas, seleccionamos todas las naranjas. Bueno, no se pudo. Voy a hacer más, tratar de hacerlo más rápido. Las naranjas, seleccionamos otra vez con Shift oprimido, tomamos las naranjas, le doy clic derecho, le doy a agrupar y entonces ahí digo que esas son 3100, es decir, van acá arriba. Después las rojas, 3200, agrupar para arriba. Ahí. Después esta azul es 3000, esta es 3300, que es como lo más arriba que hay en el corte. Y esta dijimos que 2900. ¿Listo? Y ahí vamos. Miren que para este lado ya terminamos todas las curvas. De aquí por allá no tenemos más curvas de nivel. Pero aquí para allá sí empezamos a tener un montón de curvas. Si esta es 2900, ¿cuánto va a ser esta? 2800. 2800. ¿Y por qué puedo determinar que esa es 2800? Porque la otra ya subió antes y esa va después y vamos en bajada. Vamos en bajada porque vemos sobre todo este río. Miren, está cortando todas estas curvas. Entonces, desde aquí para allá, todo va a bajar. Entonces, 2800, 2700, listo. 2600. Y acá, 2600. casi que tocamos la cola del 2500 y empezamos otra vez a subir a 2600. Sí, miren que da la vuelta por acá y da 2600. Después otra vez 2700. 2700. 2800 y 2900 va a ser lo más alto para este lado. 2900, 2900 y 2800. ¿Listo? Entonces dijimos que esto arrancaba de 2900 y baja 800, 700, 600 hasta 500. Entonces 2900, 800, 700, 600, 500 y ahí en adelante empieza a subir. 600, 700, 800, 900. No, y acá la embarré en algún lado. 500 es esa, sí. 600, 700, 800, 900, 900. Y esta vuelve y va. 800. ¿Listos? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Vale. Acá yo la embarré con esto. Pero bueno, por ahora dejémoslo así. Puse una línea de corte larguísima, pero no, la línea de corte es hasta ahí. Y si la línea de corte es hasta ahí, quiere decir que esto mide 14,84, es decir que aquí la distancia real es 14,8 kilómetros y esto va a ir hasta ahí. Siempre bajamos una línea ahí y con eso cerramos esto. Listo. Esto lo podemos borrar. Este va hasta ahí. Listo. Estos los vamos a mover hasta allá. Y listo. Ahora sí tenemos nuestra
línea de corte. Ya podemos generar nuestro corte topográfico. Entonces, esto al centro y generamos nuestro corte topográfico. Por acá sabemos que desde un lugar un poco más alto de 3300 viene nuestra topografía, llega aquí y empieza a bajar. Acá mira un valle, un alto, y empieza a subir otra vez. Acá baja, otra vez un valle, un alto, y empieza a bajar de nuevo. Listo, hasta ahí vamos con esta línea. Continuemos ahí donde terminamos. Ah, me falta una cosa. ¿Cuánto es nuestra escala vertical, muchachos? Es unos 100 metros, o sea, 1. ¿Uno de 10.000? ¿Uno qué, perdón? Por allá la compañera dijo, pero es que se le escucha muy lejos. ¿Uno de 10.000? Sí, señor, nuestra escala vertical es 1/10.000, ¿vale? Porque mediante 1 centímetro estamos representando 100 metros. ¿Vale? Ahí tenemos entonces nuestro corte topográfico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esto para empezarlo a trabajar. Vamos a llevarlo aquí. Vamos a dejar esto así, donde se vea solo el topográfico, ¿vale? Cómo quedó el topográfico. Y acá seguirlo trabajando. Ahora, ¿qué debemos hacer, muchachos? ¿Cuál es el siguiente paso? Bajar hacer el corte de los colores de los suelos. No sé Los cómo. Bueno, de, estratos. Los de las estratos. rocas, de los estratos. ¿Listo? Entonces, sí, lo que tenemos que hacer es la intersección de esos colores en el mapa con unas líneas verticales. Entonces, arranquemos por este. Esto le vamos a poner otro color y otro ancho para reconocerlo y no confundirnos. Listo. Pues ahí está. Todas ahí ya tengo uno. Acá esta otra unidad, con esto tengo otro. Acá con esta unidad, acá hay dos unidades, uno este naranja, otro otro naranja, otro naranja, otro para este naranja de acá. Ahí no se ve qué es lo que quieren, pero bueno. Este naranja de acá, otro de acá, otro color raro que no se sabe ni qué es, otro acá, otro acá, otro acá. Listo. Ahí tenemos todos nuestros colores ya. Entonces, todas estas líneas, todas estas intersecciones nos tienen que dar con el corte topográfico para saber dónde estarían localizadas esas unidades. Cogémoslas por acá, que después nos van a quedar por ahí colgadas. Listo acá, listo acá. Listo, y ahora hacer una cosa, muchachos, que no habíamos hecho y que va a ser bien importante, que es poder mirar las otras estructuras que están ahí. ¿Qué dijimos que eran estructuras? ¿A qué podemos llamar estructuras? Gente, ¿qué dijimos que le podíamos llamar estructuras ahorita en geología estructural? Lo repetimos, lo dijimos hace 20 minutos.
Ninguno. Pliegues, fallas. Pliegues, fallas, listo, o de clases. Acá lo que vamos a ver son pliegues o fallas. Entonces acá tenemos una primera falla que también la vamos a identificar con esta misma línea porque está ahí en la misma posición. Y vamos a identificar nuestra primera falla. ¿Alguien se acuerda qué nomenclatura es esa? Cuando usábamos triángulos, ¿para qué tipo de falla era? Uy, no. Fallas inversas. Sí, señor, gracias. Entonces, cuando tenemos triángulos, tenemos fallas inversas. Bueno, acá tenemos el eje de un pliegue. Entonces, vamos a bajar eso, el eje de ese pliegue. ¿Listo? Eso, pongámosle qué color. Negro. Acá tenemos otra falla inversa. Mírenla, ahí tenemos otra falla inversa. Entonces, para las fallas inversas usamos esta línea roja punteada. Otra falla inversa. Y ya, esas son las estructuras que tenemos. Acá al final había otra, pero esa no la vamos a ver, no la vamos a representar. Entonces, una falla inversa, un eje de un pliegue y otra falla inversa. ¿Listo? El eje de pliegue son dos flechitas. Sí, ya vamos a ver. Entonces, acá haciendo un paréntesis en lo que dice el compañero. En las planchas geológicas, entonces los anticlinales, que son de ese tipo de formas, y los inclinales se van a tener dos nomenclaturas. Para los anticlinales vamos a tener el eje del anticlinal, que es donde cambia el buzamiento, donde cambia la inclinación de este anticlinal. Ahí vamos a tener este tipo de nomenclaturas. Un palito con flechas hacia afuera. ¿Listo? Un palito con flechas hacia afuera. Y para el sinclinal, ¿cómo creen que vamos a tener? Hacia adentro, las flechas. Un palito con flechas hacia adentro. ¿Listo? Más adelante en la asignatura vamos a entender por qué razón hacia adentro o hacia afuera. Control Z, control Z. Más adelante vamos a entender por qué. Pero por ahora, que sepamos que la nomenclatura para cada uno de esos pliegues es así. Palito con flechas hacia adentro o palito con flechas hacia afuera. Acá, ¿qué tenemos? Palito con flechas hacia dónde? Adentro. Dentro. Hacia adentro. ¿Qué tipo de estructura tenemos? ¿Qué tipo de pliegue tenemos? Sinclinal. Un sinclinal. ¿Listo? Entonces tenemos falla inversa, sinclinal, falla inversa. Falla inversa, sinclinal, falla inversa. ¿Listo? Entonces empecemos por representar la falla inversa. Entonces, esto, otra vez, lo quiero copiar y pegar para mostrarles a ustedes el paso a paso. Entonces borremos esto acá. Para mostrarles a ustedes el paso a paso. Acá tenemos la primera falla inversa. ¿Qué nos está diciendo el mapa? La falla inversa o la nomenclatura de esa falla inversa. ¿Qué habíamos dicho con los triángulos? La dirección de la capa que está sobre. Exacto, entonces los triángulos apuntan sobre el estrato que se está montando. Es decir, este bloque de la izquierda se está montando sobre ese bloque de la derecha. Si estoy diciendo que el de la izquierda se está montando sobre el de la derecha, tengo dos opciones para representar esto. O así, o así. Negra o azul, muchachos. El de la izquierda se monta sobre el de la derecha. Negra o azul. Buenas. El de la izquierda sobre la derecha. Sí, este se está montando Ujú. sobre este. Ujú. Negro. ¿Negro o azul? Negro. Entonces, estamos diciendo que con esta geometría de esta falla, el de la izquierda se está montando sobre el de la derecha, entonces le vamos a poner nuestra flechita. ¿Listo? Yo estoy de acuerdo, entonces que sea esta, la negra. Lo vamos a dejar en rojo.
volvamos a nuestro mapa y pintamos la siguiente falla. La siguiente falla está en esta posición y nos dice que los triángulos apuntan hacia allá. Quiere decir que cuál se está montando sobre cuál. La izquierda sobre la derecha. Otra vez, la izquierda sobre la derecha. Y como ya habíamos dicho que cuando es izquierda sobre derecha, entonces esto también va así. Control C, control V, entonces izquierda sobre derecha. Listo. Otra falla. Esto, perdón, se los cambio un poquito más vertical porque está muy inclinado. Un poquito más vertical porque está muy inclinado. Mis flechas que acompañen paralelo a esas fallas y listo. Y por último, la última estructura. ¿Cuál fue que dijimos la última estructura? Pues el eje del pliegue. El eje del pliegue lo representamos con color negro. Ahora se me perdió. Acá está. Entonces, el eje del pliegue lo vamos a dejar ahí. ¿Listo? Ahí va a ser bien importante este eje del pliegue. Proyectémoslo bien hasta abajo porque nos va a ayudar mucho a poder entender todo lo que está ahí. ¿Listo? Ahora arranquemos a pintar. ¿Por dónde arrancamos a pintar? ¿Por dónde dijimos que arrancamos a pintar? Por lo más alto. Por lo más antiguo. Ninguno de los dos, ni por el más alto ni por el más antiguo. Por el eje del pliegue. Señor, Por el eje del pliegue, ¿no? no, no te escucho, no se te entiende. Por el eje del pliegue. Por el eje del pliegue, no, tampoco. Profe, de lo más nuevo hacia lo más antiguo. Exactamente, De desde izquierda a derecha en este de caso. lo más joven a lo más antiguo. ¿Listo? Entonces, no, de izquierda a derecha no, porque tenemos que ir a mirar el mapa que es lo más joven. ¿Alguien se acuerda según la tabla cronoestratigráfica ok, cuál ya. era lo más joven? Verde, oscuro. No. Y En este caso, entre naranjas, amarillos, lo más joven va a ser los naranjas, los amarillos, y lo más viejo va a ser los verdes y este azul. Entonces, lo más viejo va a ser esto. Después de aquí hacia allá, joven, 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 y esto va a sí. ser lo más joven. ¿Qué dijimos en el sinclinal? Para los sinclinales, ¿dónde va a estar lo más joven? ¿En el núcleo o en los flancos? En los flancos. Los flancos. A los lados. No, en el sinclinal. Miren, acá tenemos un sinclinal. ¿Dónde va a Abajo, en el estar? centro. En el núcleo. centro vamos a tener lo más joven y en los lados vamos a tener lo más viejo, porque si yo pienso acá que este es un flanco del sinclinal y me voy por ahí abajo, pues va a estar más abajo que esto de acá, ¿cierto? Entonces lo más joven va a estar en el núcleo del sinclinal. En este caso de chiripazo, el compañero sí le dio que ¿Por qué chiripazo? arrancamos a pintar por el núcleo del sinclinal. No, no fue chiripazo, compañero. No, que yo le dije que era en el núcleo. Claro, pero no siempre lo que está en el núcleo del sinclinal es lo más joven del mapa. Eso es lo que quiere que quede claro, ¿vale? Entonces, miren que esta unidad naranja va desde aquí hasta acá. Y el núcleo del sinclinal, acuérdense lo que nos va a ayudar a determinar la inclinación, a partir de donde cambiamos la inclinación de ese sinclinal o de ese pliegue. Entonces, para poder pintar esto bien que nos llegue hasta allá, pues tenemos que hacerlo casi vertical, porque si yo lo dejara acá, después, ¿cómo hago para llegar allá? ¿Listo? Entonces tengo que dejarlo casi vertical, llego acá y a partir de ahí le cambio la inclinación y me voy hasta donde intersecta esa unidad. ¿Listo? Entonces tenemos la primera unidad, que va a ser este naranja como medio claro. Entonces pintemos de ese naranja medio claro. No le pongamos contorno y dejémoslo ahí. Siguiente unidad, entonces nos vamos desplazando según el flanco. Esta naranja que va a ser esta misma naranja de acá, ¿vale? Que va a ir hasta acá. Entonces esta naranja de aquí hasta acá. De este a este de acá. Entonces acá por eso les dije que era importante proyectar bien este eje del sinclinal, porque nos va a ayudar a saber dónde cambiarle la dirección. Entonces, respetando esta inclinación que le dimos ahí, pues vamos a seguir por ahí abajo y una vez llegamos al eje del sinclinal, empezamos a darle
inclinación hacia el otro lado. Acá venimos ya respetando el relleno que teníamos. Listo. Y ahí el siguiente naranja. Siguiente naranja. Están los naranjas. Está muy oscuro ese naranja. Digamos que es ese, no importa. ¿Cuál es el siguiente? Va a venir de aquí. Ah, no, este ya lo representamos. Va a ser de esta falla hasta esta de acá, hasta antes de la falla. Entonces, arranca aquí y respetando esta de acá, nos vamos yendo igual. Llegamos acá al eje inclinal, cambiamos de dirección. Acá más o menos hicimos que era así, acá así, y aquí así. ¿Qué estoy mirando? Que conserve este espesor aquí, conserve este espesor acá, ¿sí? Esa es la idea también. Respetando esos espesores, pues voy a poder determinar la geometría de estas vainas. Si no respeto esos espesores, entonces me va a dar una vaina para otro lado, cualquier cosa. Listo. Entonces ese va a ser el último de los naranjas. Naranja sin contorno. Copiamos y pegamos las fallas que habíamos puesto en la otra. Control C, las traemos acá, Control V. Ahí me dejó unas puestecitas donde van. Ya vamos a ver para qué nos van a servir estas fallas. ¿Listo? Por último, vemos que acá nos queda un pedacito de esta unidad, miren, de este verdecito. Entonces representemos ese pedacito entre esto y esto, respetando también ese espesor. Entonces viene de aquí a acá y respetando este espesor, nos vamos a ir paralelo a esa vaina. Por acá, acá. Listo, y se va a estrellar contra esa falla y cierra ahí. Listo. Ese vimos que es como verde paliducho. Verde paliducho. Listo. Ahora continuemos con la secuencia que sigue, que es ese otro verde, este otro, etc. Solo quiero mirar que esta de acá sea este de acá y no este sea este. Que los nombres sean los mismos, aunque no dice. Vaya maravilla. Acá este lado no tienen nombres, pero bueno. Al ojo pareciera que este es este y que este es este. Es decir, que estos dos no están a este lado. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí van, muchachos, o perdidos totalmente? Sí, que el corte no deja pasar al otro a verse. Listo. Entonces, ahí van por ahora. Déjenme ver un segundo, una última cosa y ya. Ya, listo. Entonces, acá apoyados del trazo de la falla, pues vamos a terminar de trazar nuestras últimas unidades. ¿Listo? Entonces, la primera de esas unidades va a ser estas verdes de acá y esta verde de acá. Ujú, ujú. Miren que acá quiere representar como un eje, pero seguramente es el eje de una anticlina. Entonces, ujú, hagámoslo por el otro lado para que entiendan más fácil esta. A ver, acá no tengo información de ningún pliegue. No. Listo. O hacia allá, listo. Entonces, acá, de este pedacito a este pedacito, de aquí a acá, van también los otros pedazos de estas unidades. De este sabíamos que es este paliducho que quedó ahí, que está cortado por esa falla. Entonces acá sin esto y con esto, listo. Dejemos la falla y la flecha por encima para que no me la tape eso. Traerlo frente, listo. Después de aquí a acá va esa otra verde
Y respetando esto, pues entonces sigamos con esa otra verde. Listo. Esta verde de acá. Color le damos este verde a esta. El siguiente verde que no es tan pálido. Y este pues. Después sigue este otro verde de acá. Ese otro verde de ahí. Que lo vamos a representar de aquí. Aquí. Listo. Sin contorno y con el siguiente de los verdes. Eso. Después sigue este otro verde. Entonces este otro verde vamos a venir aquí así. Pero entonces va a estar erodado por este señor. Por este señor río que nos dejó ahí un pedacito nomás de verde. Los colores de este. Ese. Otra vez la falla para el frente. ¿Listos? Y por último tenemos este azul. Miren este azul. Que va a ser todo el resto de ese lado. Entonces continuando con este la falla, venimos por aquí. Esperen un momento. Más o menos por ahí. Y ahorita completamos ese pedazo que me hace falta. Listo. Y ahí dejamos ese azul sin contorno. Y acá terminamos de completar lo que hacía falta. Acá agrego un punto. Agregar punto. Se lo pongo acá. Acá agregar punto. Se lo pongo acá. Y acá agregar punto. Y se lo pongo acá. Listo. Hasta ahí vamos a dejar, muchachos. ¿Por qué? Porque lo voy a dejar como ejercicio libre de cómo completar el resto de aquí para allá y lo que hace falta. ¿Listo? Profe, en el centro El que va, lo quiera trabajar y el que traiga una respuesta buena, entonces arreglamos algo por ahí. ¿Vale? Profe, entonces, ¿solo envió Profe. al WhatsApp o lo sube a dónde? ¿Qué? en el centro, El dibujo. Para poderlo- Esto sí. ya se los envío, muchachos. Ya se lo envío a profe, Ivonne. Ivonne, por favor, lo comparte. ¿Vale? Espera un momento. Mejor dicho, voy a generar acá una nueva. Ahí pego esto. Archivo guardar como. Examinar. Espera un momento, Mauricio, termino esto que después no se me olvida, se me pasa. dale, dale. Ejercicio. Guardar. Y entonces acá, creo que acá en el chat les puedo compartir eso, ¿no? Acá. En your computer. Ejercicio. No lo veo. Acá está. Listo. Ya todo lo tiene. Ahora sí, compañero. Profe, la parte del centro, Ujú. el que tuvo la falla que se montó de izquierda a derecha, esos colores de ahí para abajo van en naranjas también. No, miren el mapa. De eso se trata el ejercicio. ¿Vale? Ajá. De todas maneras lo corregimos la próxima clase.
Ok, listo, voy a analizar. ¿Para cuándo esto? Para el viernes. El que lo quiera hacer a libre elección, el que lo quiera hacer. ¿Listo? Y si lo quieren hacer, pues espero que lo hagan bien. No manden una cosa ahí por enviarla, por favor. Porque entonces a ver, muestre cómo fue que lo hizo y faltando 2 minutos van y hacen cualquier cosa y lo mandan. No, muchachos, por favor. Hagan perder tiempo calificando vainas que... Te lo enviamos al correo, ¿sí? Sí, señora, por favor. ¿Listos? Antes de iniciar la clase lo envían al correo. Listo, profe. Vale. Muchachos, que descansen. Nos vemos el viernes. Puntual, Gracias. por favor, para Gracias, arrancar profe. temprano. Gracias, ¿Listo? profe. Gracias, Con gusto, profe. descansen. Hablamos. profe. Chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Profe, una preguntita. Señor. En el tema de la actividad, de la próxima actividad, es después de la semana de receso, ¿verdad? Sí, sí, porque no alcanzamos ya esta semana. La actividad del taller ese va a ser una cosa de estas que la van a hacer ustedes solos, pero entonces casi que es uno para cada uno. O sea, este viernes no tenemos actividad. O sea, El sigue siendo. taller no, pero clase sí, vamos a Ah, de- sí, No, como terminar- dijo repasaremos viernes, este este claro, tema, me viernes. imagino. terminaremos este ejercicio, seguimos con el tema y si nos queda tiempo hacemos otro. ¿Listo? Si nos queda Sí. tiempo. Como dijiste que el viernes teníamos la actividad, entonces supuse que era No, el viernes que viene. no. Vuelvo y les digo, la actividad es una cosa de estas y todavía no están preparados para hacer una cosa de estas. Ah, listo. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Vale? Listo. Listo, Hablamos. profe, muchas gracias. Suerte. Chao. Hasta luego.